¿Alguna vez sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros, que las deudas lo ahogaban y que la esperanza se desvanecía como arena entre los dedos? Tal vez, como Fátima, usted sonríe por fuera, saluda a todos con un «que Dios le bendiga», sincero, pero por dentro, su alma grita en silencio. Fátima, una mujer de 57 años, con el rostro marcado por la vida y el corazón cansado, cargaba una deuda bancaria de $124,000. Sí, leyó bien, $124,000, un monto que equivalía al valor de una casa, al precio de su paz, el número exacto que le robaba el sueño y la despertaba en la madrugada, empapada en sudor frío. Los llamados del banco ya no la asustaban, solo le causaban un agotamiento profundo. La humillación llegaba de forma educada, pero cruel. «Señora Fátima, su pago está vencido. Podemos renegociar con 3 veces más intereses». Era como escuchar su propio fracaso con la voz de un operador. Su salario de auxiliar de cocina no alcanzaba. La tarjeta de crédito se había convertido en una trampa mortal. Y su esposo, el señor Juan, quien falleció hace 6 años, era la única persona con quien sentía que podía compartir sus cargas sin ser juzgada. Desde que él se fue, su vida se había transformado en una guerra silenciosa contra la desesperación. Pero, ¿y si le dijera que existe una llave, un código oculto en la Biblia, capaz de transformar esa realidad de escasez en una vida de abundancia y paz? ¿Y si le revelara que Fátima, una mujer común y corriente, encontró esa llave y vio su historia de deudas y angustia convertirse en un testimonio vivo de prosperidad? No se trata de magia, sino de una fe en movimiento, una revelación que activa lo sobrenatural en su vida financiera. Si usted se siente identificado con el cansancio de Fátima, con la humillación de las deudas, con el miedo a no tener suficiente, quédese hasta el final de este video, porque hoy su historia de escasez puede terminar. Hoy, usted puede empezar a escribir un nuevo capítulo de victoria. Y para que esta promesa se active en su vida, comente ahora mismo: «Yo recibo mi liberación financiera». Su fe, puesta en acción, es el primer paso hacia el milagro que Dios tiene preparado para usted. Muchos se preguntan por qué, a pesar de tanto esfuerzo y trabajo, la vida financiera parece estancada, como si una fuerza invisible impidiera el avance. La verdad es que, a menudo, las raíces de nuestros problemas financieros no son solo económicas, sino profundamente espirituales. El miedo, las palabras negativas que hemos escuchado o incluso pronunciado sobre nosotros mismos, las maldiciones generacionales o los bloqueos espirituales pueden actuar como cadenas invisibles que atan nuestro dinero y nuestra prosperidad. Fátima, en su lucha diaria, sentía este cansancio espiritual. Iba a la iglesia, daba su diezmo cuando podía, ayunaba, pero por dentro, solo Dios conocía su tormento. Había días en que susurraba en su cuarto: «Padre, perdóname, pero estoy cansada. Parece que la bendición nunca llega para mí». Y lloraba, no con un llanto escandaloso, sino con el llanto de las mujeres fuertes, esas que tragan el grito para seguir adelante. Pero el Espíritu Santo, en su infinita misericordia, no la dejó sola. Una mañana de sábado, Fátima sintió una inquietud en su corazón, una voz interior que la llamaba a abrir la Biblia. Dudó, pero el sentimiento crecía, como si algo la esperara entre esas páginas antiguas. Tomó la Biblia de su esposo, un tesoro guardado en el armario, gruesa, de tapa dura, con anotaciones en los márgenes hechas por él, y al abrirla, sus ojos fueron atraídos por un versículo subrayado en azul, en Proverbios 3, 9, 10. «Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Fátima quedó paralizada. Algo dentro de ella susurró: «Lee de nuevo». Y leyó, y cada vez que lo hacía, el versículo cobraba vida, como si el propio Salomón estuviera allí, diciéndole: «No estás olvidada, hay una llave escondida aquí». Fue entonces cuando recordó una predicación antigua sobre los códigos ocultos en los Proverbios de Salomón, el hombre más rico de la historia,
cuya sabiduría escondía revelaciones espirituales sobre la prosperidad. En ese momento, Fátima no le dio mucha importancia, pero ahora algo le decía: vuelve, relee, busca. La palabra de Dios no es solo un libro, es una espada de doble filo, capaz de cortar las cadenas invisibles y revelar los caminos de la abundancia. Es hora de dejar de luchar solo con sus fuerzas y empezar a usar la poderosa arma que Dios le ha dado. La Biblia es un tesoro de promesas y revelaciones, y los salmos en particular son un bálsamo para el alma atribulada y una fuente de fortaleza para el espíritu. Fátima, en su búsqueda desesperada, se sumergió en Proverbios y Eclesiastés, pero fue la voz de los salmos la que comenzó a resonar con su dolor y su esperanza. Permítame compartirle algunos de esos versículos que, con una interpretación profunda y emocional, pueden transformar su perspectiva y activar su fe para la liberación financiera. Primero, pensemos en el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Fátima sentía que sus aflicciones eran incontables: la deuda, el cansancio, la soledad. Pero este salmo no niega el sufrimiento, lo reconoce y, más importante aún, declara la promesa de liberación. No importa cuán grandes sean sus problemas financieros, no importa cuántas aflicciones lo rodeen, hay una promesa divina de rescate. Este versículo nos dice que Dios no solo ve su lucha, sino que tiene el poder y la voluntad de sacarlo de cada una de ellas. Es una inyección de esperanza que nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Su situación actual no es su destino final. Dios es su libertador. Ahora, meditemos en el Salmo 112:3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Este versículo es una declaración audaz de prosperidad. No habla de pobreza, sino de bienes y riquezas. Y lo más impactante es que no se refiere a la casa de un rey o de un millonario, sino a la casa del justo, de aquel que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. Fátima, al leer esto, comenzó a entender que la prosperidad no era solo para unos pocos privilegiados, sino una herencia para los hijos de Dios. Este salmo nos invita a cambiar nuestra mentalidad de escasez por una de abundancia. Si usted vive en justicia, si busca agradar a Dios, entonces la promesa de bienes y riquezas es para su casa. No es una utopía, es una verdad bíblica que espera ser activada por su fe. Finalmente, el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué declaración tan poderosa! Fátima, con su salario de auxiliar de cocina y sus deudas abrumadoras, sentía que todo le faltaba. Pero este salmo nos eleva por encima de las circunstancias. Si el Señor es nuestro pastor, Él nos guiará, nos sustentará y suplirá cada una de nuestras necesidades. Nada me faltará. No es una frase vacía, es una garantía divina de provisión. Significa que, incluso en el valle de sombra de la deuda, Él está con usted. Significa que Él conoce sus necesidades antes de que usted las pida. Significa que su fuente de provisión no es su salario, su trabajo o su cuenta bancaria, sino el Dios Todopoderoso. Al aferrarse a este salmo, Fátima comenzó a sentir una paz que superaba su entendimiento, una certeza de que, a pesar de todo, Dios estaba en control y no la dejaría en la escasez. Estos salmos no son solo palabras, son promesas vivas que, al ser declaradas con fe, tienen el poder de romper las cadenas de la escasez y abrir las compuertas de la abundancia en su vida. Fátima, después de sumergirse en la palabra y sentir el Espíritu Santo calentar su corazón, comprendió que la oración no era una repetición vacía, sino un canal de manifestación divina. Ella no solo leyó la oración de Salomón, la vivió, la hizo suya, la transformó en una declaración personal, y es esa oración, inspirada en la sabiduría del rey Salomón, con trechos adaptados de Proverbios, Eclesiastés y Salmos, la que le comparto ahora. Prepárese para orar con intención, con entendimiento y con osadía, porque esta es la oración que activó puertas de favor, soluciones inesperadas y cambios profundos en la vida de Fátima. Señor de los ejércitos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
Hoy me presento ante ti con humildad y reverencia, pero también con la osadía de una hija, como heredera de tu reino, como alguien que ya no acepta vivir en la escasez. Tú dijiste por medio de tu siervo Salomón: con sabiduría se construye la casa, con discernimiento se afirma, y con conocimiento sus habitaciones se llenan de todo bien preciado y agradable. Entonces, Señor, derrama sobre mí la sabiduría para prosperar. Abre mis ojos para ver lo que aún no veo. Abre mis oídos para escuchar lo que tú me estás diciendo. Abre caminos donde antes había puertas cerradas. Yo rechazo ahora toda palabra de miseria, todo pensamiento de fracaso, toda mentalidad de escasez que me fue enseñada. Yo rompo en el mundo espiritual todos los votos que me ligaban a la pobreza, a la humillación, a las deudas y al miedo a no tener lo suficiente. Yo declaro con base en tu palabra que la bendición del Señor enriquece y con ella no viene tristeza. Yo no fui creada para vivir de sobras. Fui creada para ser cabeza y no cola, para prestar y no pedir prestado, para vivir en abundancia y no en aflicción. Señor, así como Salomón pidió sabiduría y recibió también riquezas, honra y paz, yo te pido, dame entendimiento para manejar las finanzas que ya están llegando, que yo sepa administrar, guardar, multiplicar y bendecir, que mi mente no sea tomada por la ansiedad, sino guiada por la fe. Así como dijiste en Eclesiastés, el que ama el dinero nunca tendrá suficiente, pero al hombre que agrada a Dios, Él le da sabiduría, conocimiento y alegría. Yo declaro que mi corazón no está en el dinero, sino en tu propósito, y por eso, el dinero vendrá a mí. Vendrá de donde ni siquiera imagino, de forma justa, limpia, honrada y bendecida. Espíritu Santo, entra ahora en mi casa, entra en mis finanzas, entra en mis proyectos, entra en mi nombre, en mi identificación, en mis contratos, en mis extractos bancarios. Donde haya deuda, trae solución. Donde haya puertas cerradas, envía un ángel con la llave. Donde haya cobro, trae alivio, favor y cancelación sobrenatural. Yo me alineo ahora con los principios de tu palabra. Declaro que mi riqueza será fruto de la obediencia y que tu nombre será glorificado en todo lo que yo tenga. Transforma mi trabajo en campo fértil, mi don en fuente de ingresos, mi historia en testimonio. Así como está escrito, el alma generosa prosperará, y el que sacia también será saciado. Yo me comprometo, Señor, a ser canal de tu provisión, a no retener, sino a compartir, a no exaltarme, sino a glorificar tu nombre en cada victoria, porque la riqueza que viene de ti no destruye familias, no endurece corazones, no ciega el espíritu. Ella cura, restaura, alegra y multiplica propósitos. Hoy yo activo en el mundo espiritual el ciclo de la abundancia. Hoy yo pongo mi fe en acción. Hoy yo me levanto como una mujer próspera, llena del Espíritu, dirigida por tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. Fátima decidió hacer esta oración por 7 días, exactamente a las 3 de la mañana, sola, sin contárselo a nadie, porque sabía que los milagros nacen en el secreto. Y así comenzó. En la primera madrugada, sintió paz. En el segundo día, sintió fuerza. En el tercero despertó con un pensamiento insistente. Vende esa máquina de coser que está guardada. Era una máquina antigua que llevaba años sin usar. Fátima siguió el impulso, le tomó fotos, la publicó en grupos de vecinos. En menos de una hora, recibió 3 mensajes de interesados. Vendió la máquina por 4,000 en ventas, más de lo que ganaba en 2 meses como auxiliar de cocina. El mismo Dios que escuchó a Fátima está escuchando a usted ahora. La historia de Fátima es un faro de esperanza para todos los que se sienten atrapados en el ciclo de la escasez. Ella no solo saldó una deuda de $124,000, ella transformó su vida, su mentalidad y su destino. Su jornada nos enseña que la fe, cuando se activa con entendimiento y dirección, es la fuerza más poderosa para mover montañas y abrir puertas. Fátima, que antes vivía con el miedo constante de las deudas, la humillación de las llamadas bancarias y el cansancio de luchar sola, hoy experimenta una paz que el dinero no puede comprar, pero que atrae todo lo que el dinero puede traer con honra y propósito.
Imagine por un momento cómo sería su vida si el miedo a las deudas desapareciera. Imagine despertar cada mañana con la certeza de que Dios es su proveedor, que sus finanzas están en orden y que tiene la libertad de ayudar a su familia, invertir en sus sueños y vivir con una tranquilidad que nunca antes experimentó. Fátima no solo vio sus deudas reducirse a menos de la mitad, sino que también recibió llamadas inesperadas. Una amiga le pagó una deuda olvidada, una tienda le ofreció un empleo, un pariente distante le prestó dinero sin intereses para saldar parte de su deuda bancaria. Todo esto porque ella activó un código que ya estaba en la Biblia desde hace miles de años. Su historia, que comenzó con lágrimas y desesperación, se convirtió en un testimonio vibrante de la fidelidad de Dios. Y lo más importante, ella entendió que las bendiciones que nacen entre usted y Dios no necesitan la aprobación de los demás, necesitan constancia, fe y discreción. Si usted, como Fátima, está dispuesto a poner su fe en acción, a declarar con convicción y a buscar los principios ocultos en la palabra de Dios, su vida también puede transformarse. No fue magia, fue un milagro. Y los milagros verdaderos son procesos espirituales activados por una fe constante. Fátima aún no tenía idea de todo lo que estaba por suceder, pero decidió hacer lo que pocos tienen el coraje de hacer: poner su fe en acción. Y no fue una fe ciega, fue una fe con entendimiento, con base y con dirección. Ahora, usted tiene la oportunidad de acceder a un conocimiento revelado, a esos secretos ocultos que hicieron prosperar a reyes y profetas. Si esta oración tocó su corazón, imagine lo que puede suceder cuando descubra todos los otros códigos ocultos que Dios dejó en la Biblia. La oración de Fátima fue solo una llave, un único secreto revelado, pero lo que encontrará en el libro, Los secretos ocultos descifrados de la Biblia para ser rico, es como abrir un cofre entero de tesoros. Allí están los principios espirituales olvidados que hicieron que hombres simples se volvieran ricos con propósito. Usted entenderá por qué tantas oraciones no funcionan, descubrirá lo que activa el favor de Dios sobre las finanzas y aprenderá lo que nadie le explicó en los cultos, en las iglesias, en los videos, y podrá aplicar todo con claridad, conciencia y fe. Sí, la fe mueve montañas, pero la fe con entendimiento mueve puertas de bancos, destraba negocios y abre caminos donde antes solo había deudas. No deje que el conocimiento que no se pone en práctica se convierta en polvo. Su virada financiera comienza hoy. Haga clic en el enlace que aparece en la descripción o en el comentario fijado para acceder a este conocimiento transformador. También puede tocar el video que está apareciendo en su pantalla para descubrir más. Que Dios le bendiga abundantemente. Nos vemos allí.